A ver, ¿cómo sabemos si la economía de un país va bien o mal? Parece una pregunta simple, pero la verdad es que la respuesta depende mucho de a quién se le pregunte. En Chile, justo con el cambio de gobierno se armó un debate técnico pero de alto impacto entre dos economistas clave, y sus visiones sobre la realidad fiscal del país son, bueno, totalmente opuestas. Vamos a meternos de lleno a desmenuzar este choque de cifras y filosofías. Y aquí tenemos a los protagonistas. En una esquina, Mario Marcel, el exministro de Hacienda que acaba de entregar el cargo. Y en la otra, Jorge Quirós, su sucesor, el nuevo encargado de las arcas fiscales. Uno, básicamente, defiende su gestión, mientras que el otro declara una emergencia. Sus diagnósticos no podrían ser más distintos. Y créanme, de lo que ellos digan depende, en gran parte, el rumbo económico del país. Y aquí está el corazón de todo este asunto. La pregunta del millón. ¿Chile está al borde de una crisis fiscal que necesita medidas urgentes y drásticas? ¿O en realidad la situación es manejable y se está usando un lenguaje un poco alarmista, quizás con otros fines? Esta es, ni más ni menos, la batalla por definir la narrativa económica. Bien, vamos a meternos de lleno con la primera postura, la del nuevo gobierno. Para el ministro Jorge Quirós, el panorama que encontraron al llegar no era para nada alentador. De hecho, para ellos fue tan grave que tuvieron que encender todas, pero todas las alarmas. Y el equipo de Quirós no se anduvo con rodeos. Apenas asumieron, soltaron esta frase, que es súper contundente, declarando una emergencia económica. Su diagnóstico se apoyó en varios indicadores que, según su análisis, mostraban un deterioro profundo y, la verdad, muy preocupante de las finanzas públicas. A ver, para entender por qué Quirós piensa como piensa, es importante saber de dónde viene. Estamos hablando de un economista con doctorado en Duke, con una carrera larguísima como consultor privado y una visión económica que se inclina claramente hacia el liberalismo. Él fue, de hecho, el cerebro del programa económico de la campaña, y ahora le toca a él implementarlo. El primer numerito que Quirós puso sobre la mesa fue este, un déficit estructural del 3,6% del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, el punto clavo es que esta es la peor cifra desde que se implementó la regla fiscal, allá por el 2001. Para el nuevo ministro, esto es como la prueba del delito, una evidencia irrefutable del desorden que, según él, heredaron. La segunda luz de alerta fue el estado de la famosa caja fiscal. Al llegar, Quirós dijo que solo había $46 millones disponibles. Para que se hagan una idea, lo normal es que las administraciones dejen entre 3.000 y 4.000 millones. Así que claro, para el gobierno entrante, esto era como tener una capacidad de maniobra súper limitada. Y claro, frente a este diagnóstico, la respuesta fue inmediata y drástica, un plan de austeridad. El ministro Quirós anunció un recorte del gasto público de $3.000 millones para el primer año. El foco, según sus propias palabras, era eliminar el despilfarro y los abusos y ponerle un freno a lo que ellos consideraban un gasto totalmente desmedido. Bueno, ya vimos la versión de la alarma. Ahora vámonos al otro lado de la cancha para ver cómo se construye el otro argumento. Desde la vereda opuesta, el exministro Mario Marcel salió con todo a defender su gestión y a negar, categóricamente, que exista una crisis. Su versión de la historia es, como se imaginan, muy diferente. A ver, Marcel no dice que todo fue perfecto, para nada. Él admite que no cumplieron las metas fiscales en los últimos 2 años. Pero, y aquí está el punto central de su defensa, él dice, ojo, una cosa es no cumplir la meta, y otra muy distinta es hablar de crisis fiscal o de un Estado quebrado. Para él, es una exageración que no tiene nada que ver con la realidad. Y miren, esta tabla es como la prueba reina para Marcel. Su argumento es, no miren solo la foto del final, miren toda la película. Si ven el año 2022, hubo un superávit pero tan grande, que según él, eso compensó con creces los déficits que vinieron después. Al final, haciendo la suma y resta de los 4 años, la cuenta sale casi en cero, un poquitito a favor incluso. ¿Y qué pasa con el argumento de la caja fiscal casi vacía? Bueno, Marcel básicamente le resta toda importancia con esta frase, que es bastante provocadora. Lo que quiere decir es que el saldo que tienes en la cuenta a un día específico no es un indicador importante para una economía como la chilena, que tiene buen acceso a los mercados de crédito. En su opinión, es un dato que se está usando para generar pánico innecesariamente. Entonces, ya queda clarísimo, ¿no? Más allá de si el número es uno u otro, lo que tenemos aquí es un choque de trenes entre dos filosofías económicas. Esto ya no es solo una discusión técnica, es una pelea de fondo sobre dos maneras muy distintas de entender cómo debe funcionar el Estado y la economía. Y esta lámina lo resume perfecto. Para Quirós,
El problema es un Estado que gasta mucho y mal. La solución, simple, recortes drásticos, austeridad y bajar impuestos para que el sector privado invierta. Para Marcel, en cambio, la situación es manejable, es parte de un ciclo. Su prioridad es mantener un equilibrio a mediano plazo sin dar frenazos bruscos que puedan dañar la economía. Y estas filosofías, claro, se traducen en acciones súper concretas. Quirós, por ejemplo, está impulsando una rebaja del impuesto a las grandes empresas. Es el pilar de su plan proinversión. Marcel, por su parte, le responde y le critica al nuevo gobierno que ya comprometieron $560 millones en otros beneficios. Un monto, dice él, muy parecido a lo que se pudo haber usado para estabilizar el precio de los combustibles. Ok, y después de todo este enredo de cifras y de visiones económicas, uno se pregunta, bueno, ¿y esto a mí en qué me afecta? ¿Por qué debería importarnos? La respuesta es simple, nos afecta, y muchísimo. Miren lo que se decide en el Ministerio de Hacienda y lo que se debate en el Congreso no es una discusión abstracta que pasa en otro planeta. El resultado de esta pelea, entre si se aplica la austeridad o si se busca un balance a mediano plazo, tiene un impacto directo en el bolsillo de millones de personas. Pensemos en cosas concretas. Dependiendo de qué visión gane, veremos más o menos plata para programas sociales, para construir hospitales o para arreglar carreteras. Va a afectar directamente el precio que pagamos por la benzina. Y por supuesto, va a definir la confianza que tienen los inversionistas tanto de aquí como de afuera para venir y crear empleos en el país. Y cerramos con esta reflexión final. Cuando dos economistas de este nivel, con todos los datos a la mano, nos presentan dos realidades tan opuestas, queda claro que la economía no es solo una ciencia exacta. Nos deja pensando en cómo se construyen estas verdades económicas y al final en quién tiene el poder de definir la historia que nos contamos sobre nuestro propio futuro.